Buenas, soy Biel Cortadellas del maxperience.com. Te doy la bienvenida a una nueva entrevista del Congreso Despierta. Hoy estamos con Tania Carrasco de revolucionate.com, instructora de pilates y coach especializada en feminismo y minimalismo. Hoy vamos a hablar de mujeres conscientes dando a luz un nuevo mundo. Tania, como te he dicho, es especialista en feminismo y nos va a compartir qué puede aportar la perspectiva del feminismo para evolucionar como sociedad. Tania, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este congreso. Me hace muchísima ilusión poder compartir este rato contigo y con todos los que nos estén viendo. Bueno, ya sabes que a mí también, y además el tema es que me encanta, entonces no, era sí o sí participar contigo, seguro. Buenísimo. Tania, empiezo todas las entrevistas de la misma forma, que es preguntándote cómo has vivido estos días de confinamiento de coronavirus y cuáles son las herramientas que te han ayudado a mantener tu salud, equilibrio y bienestar durante estos días. Pues la verdad es que lo he vivido con mucha calma. En mi entorno no tengo nadie que esté especialmente afectado. Además yo vivo en Murcia, que es una de las regiones también menos afectadas. Y yo ya teletrabajaba, pasaba muchas horas en casa, me encanta pasar tiempo en casa y lo de no tener compromiso los fines de semana para mí es maravilloso. No poder salir de mi casa los fines de semana para mí es fantástico. Entonces lo he vivido desde la calma. Al mismo tiempo, bueno, pues he tenido que usar herramientas para no dejarme llevar por el miedo como le estará pasando a todo el mundo. Para mí es muy importante el hecho de no tener televisión, el no estar intoxicada y pues, escuchando continuamente desde la perspectiva del miedo cómo lo mal que va todo y lo mal que estamos y bueno, pues esto que estamos viviendo con tantas noticias, tantos bulos, tanta información sesgada, tanta confusión, lo he mantenido muy a raya porque yo no tengo televisión y me entero de cuándo salimos, cuándo no salimos, cuándo podemos pasear y cuándo no, por los WhatsApps que me llegan en el grupo familiar. O sea, los demás grupos directamente le doy a vaciar. Hay algunos que de vez en cuando sí controlo, pero es que si no es una locura porque son vídeos continuos. Entonces, me he mantenido muy a raya con la información que he querido consumir y que no, manteniendo las precauciones, por supuesto. Y también he añadido una dosis extra de deporte y de meditación a la que ya hacía para mantenerme cuerpo y mente más o menos lo más equilibrada posible. He vivido desde el miedo, he vivido el miedo desde la empatía por mis seres queridos, más que este miedo de que a mí me pueda pasar algo, o de que mi negocio no reflote, o de que me vaya a quedar sin dinero, lejos de estas cosas, más desde la empatía de lo que se está viviendo, ¿no? De la gente que está muriendo, de que a mi familia le pudiese pasar algo, pero en general lo he vivido con mucha calma gracias a seleccionar muy bien la información que consumo, rodearme, charlar solo con las personas que me aportan más calma y más tranquilidad y hacer un poquito más de deporte y de meditación que de costumbre. Esas son mis herramientas. Genial. Solo puntualizar esto, ¿no? Que vosotros tenéis vuestro centro de yoga y pilates y que lo habéis tenido que pasar todo online, ¿no? Habéis tenido que ser creativos con el tema y me estaba comentando Tania que la respuesta de la gente ha sido brutal. Sí, vamos, súper sorprendidos. Sabíamos que la gente iba a responder bien, ¿no? Porque tenemos clientes muy fieles, pero no pensábamos que iba a ser tan buena porque hemos querido aportar nuestro granito de arena pasándolo enseguida, porque enseguida, ni siquiera pasó ni un día, enseguida como yo trabajo online, pues nos reinventamos muy rápido porque sabíamos más o menos cómo tenía que hacer, ¿no? Y lo dejamos en abierto para que quien estuviese pasando una situación económica complicada no tuviese que pagar por nuestras clases, quien no pudiese pagar no tuviese que pagar, y lo dejamos en abierto y dimos la opción de que quien quisiese contribuir, contribuyese con lo que pudiese, y quien no pudiese, pues que no contribuyese, dejándoselo a la conciencia de cada persona, ¿no? Ha habido gente que ha pagado el triple de lo que suele pagar otros meses y por apoyarnos, entiendo. Hay gente que ha pagado una vez y a los 15 días ha vuelto a pagar porque consideraba que el servicio que estábamos dando era mucho más bueno de lo que había pagado en un principio, y ha habido gente que no ha pagado, pero todo desde la honestidad y súper contentos con la respuesta y de poder apoyar, de poder aportar nuestro granito de arena, porque como te decía cuando no estábamos grabando todavía, esto de qué profesiones son esenciales y cuáles no lo decidimos los ciudadanos, ¿no? Pero yo considero que la salud física y mental es muy importante. Desde mi punto de vista,
Si yo fuese presidenta del gobierno, desde luego mi tipo de negocio sí que sería un negocio esencial, porque la gente necesita mantenerse fuerte y tener la mente equilibrada, sobre todo en momentos como estos. Totalmente. Y se nos olvida. Ahora resulta que la panadería sí que es un negocio prioritario. Yo no consumo pan, a mí no me lo parece, y los centros como el nuestro, que lo que te dan es una visión, pues eso, un trabajo físico y mental, desde la calma, desde el amor, desde el cuidado, ¿no? desde el autocuidado, no se consideren esenciales, por no hablar de los impuestos que pagamos. Eso es otro tema. Pero así, de esa manera, queríamos aportar nuestro granito de arena y la respuesta ha sido maravillosa. Así que seguiremos haciéndolo después. Continuaremos ya con la escuela online y la combinaremos con la presencial, seguro. Qué buenísimo. Bueno, una cosa que nos ha dicho al principio y os la digo ahora, aprovecho, es que una de las cosas, uno de los regalos que Tania nos va a dejar al final de la entrevista es ese link para poder acceder a estas clases gratuitas o de pago voluntario, si lo queréis, para que podáis disfrutar de la magnífica labor que ella y su compañero realizan. La verdad es que os lo recomiendo muchísimo. Y si os parece, ahora nos metemos de lleno en el tema de qué puede aportar o más, en qué situación estamos en relación a la mujer y qué es lo que puede aportar la perspectiva, la mujer, el rol de la mujer desde la perspectiva del feminismo a todo este cambio que estamos viviendo, a ese nuevo mundo que estamos creando entre todos. Así que, Tania, si te parece, podríamos empezar por ahí. ¿Dónde estamos ahora mismo en relación a la mujer? De hecho, justo antes de que pasara todo esto del coronavirus, tuvimos otra manifestación masiva, ¿no? En el Día de la Mujer, y quizá podríamos partir de ese punto para a partir de aquí ir avanzando hacia eso, hacia ese nuevo contexto que estamos creando entre todos. 8 de marzo, manifestación masiva, como tú dices. Salimos a las calles. Yo no fui de manifestación ese día porque estaba precisamente en un evento para mujeres empresarias, o sea, fue mi forma de manifestarme. Aún así tampoco soy mucho de manifestaciones porque lo paso muy mal, pero es verdad, manifestación masiva, todo el mundo sale a la calle. 8 de marzo, 11 de marzo, confinamiento, y el feminismo y la igualdad que se persigue desaparece. Y desaparece para bien, porque para mal sigue en el candelero, porque se ha criticado mucho esa manifestación, cuando había en días anteriores y ese mismo día hubo muchas concentraciones de otro tipo que nadie ha demonizado. Pero la del 8 de marzo sí se ha demonizado y se le ha culpado mucho de la extensión del virus, cuando ya está demostrado estadísticamente que no fue así, que eso no fue lo que provocó los contagios masivos. Entonces, el 11 de marzo ya se nos ha olvidado lo que el feminismo persigue, pero sí nos acordamos para demonizarlo. Y esto pasa con todas las crisis. Cuando llega una crisis de cualquier tipo, sea social, sea económica, sea sanitaria, las luchas, que no me gusta llamarlo lucha, ¿no? Pero lo que persigue el feminismo, que es la igualdad de oportunidades entre todos los seres, se nos olvida y pasa a un segundo plano. ¿Por qué pasa a un segundo plano? Porque nunca ha estado en primer plano. Ahora parece que está muy de moda, ahora parece que lo escuchamos mucho más, ahora parece que hay más gente que está en el candelero público que acepta o se manifiesta, se proclama feminista, pero nunca ha sido una prioridad. Y por más, y no pretendo ni mucho menos echarle flores a este gobierno, sí que en temas de feminismo y de igualdad real entre mujeres y hombres están haciendo un papel diferente, o le están dando mayor importancia, pero a día de hoy, a día de ayer, 29 de abril, se intenta aprobar un decreto ley para defender a las mujeres que en momentos de confinamiento están viviendo con sus maltratadores, por ejemplo, y hay todavía partidos que no solamente rechazan ese tipo de propuestas, sino que además consideran que es propaganda, que el feminismo no tiene razón de ser y que la violencia machista no existe. Entonces, tiene que haber un cambio de conciencia muy importante, porque aquí no se trata solamente de... Por supuesto, la violencia machista es una lacra, es muy importante tenerla presente, ¿no? Pero el feminismo no es solo luchar contra la violencia machista. El feminismo, y cuando yo entendí lo que significaba feminismo radical, me considero una feminista radical,
Claro, la gente piensa que feminismo radical es cuando te pasas, se te va la olla y eres una feminazi y al hombre hay que matarlo. Y el feminismo radical no es otra cosa que aquel que va a la raíz del problema para intentar solucionarlo desde la raíz. Una de las raíces más importantes para mí es la educación. Tiene que haber un cambio de conciencia muy importante. Podemos seguir legislando para hacer cosas en contra de la violencia de género, pero si en las escuelas se sigue enseñando lo mismo, si la educación de los maestros y de las maestras sigue siendo igual, y las niñas y los niños siguen viendo en los libros de texto pues, los estereotipos y se sigue dando peso a esto en la publicidad, en los medios de comunicación, pues podemos legislar contra la violencia de género todo lo que queramos, pero no va a haber un cambio real o al menos no tan rápido como podría ser si se fuese a la raíz. Entonces, partiendo de la base de que el feminismo o la defensa de la igualdad real entre todos los seres pasa ya no a un segundo plano, porque siempre ha estado en un segundo plano, pasa a un tercer plano con todas las crisis. ¿Cómo vamos a hablar, por ejemplo, de que el 70% del personal sanitario y de asuntos sociales es femenino, con lo cual está mucho más afectado por esta crisis concreta que estamos viviendo? Las que sufren la precarización laboral también son las mujeres, con lo cual están siendo más afectadas también por esta crisis. O sea, es todo muy contradictorio. Pasamos a un segundo plano, pasamos a un tercer plano, cuando en todas las crisis además somos las más afectadas. Pero no se incluye un análisis de género, de perspectiva de género en las medidas que se toman. Cuando ya, por ejemplo, desde 2017 la ONU ya recomendaba que en análisis, sobre todo en lo que tiene que ver con crisis sanitarias, se incluyese la perspectiva de género. Pues bueno, como yo le recomiendo a, no sé, a una alumna mía de Pilates, le recomiendo que, como tiene un problema de rodilla, no haga equilibrio sobre la pierna mala. Y ella sigue haciéndolo en clase, yo la estoy viendo y no le digo nada. Bueno, yo ya te lo he recomendado y ya tú haces lo que quieras. Yo tengo que seguir insistiendo para que esa persona no se haga daño en la rodilla. Entonces, pues vamos a seguir recomendando cosas, pero sin tomar cartas en el asunto. Entonces, yo creo que hay que ponerse un poquito más serias y más serios con esto, porque quien decide todas estas cosas, en los comités, en los consejos, en los gobiernos, todavía sigue habiendo una mayoría masculina. Esto no quiere decir que el hombre sea malo. Yo nunca voy a sostener esa postura, venga por parte de quien venga. No creo que esto sea un conflicto entre mujeres y hombres para nada. Es una lucha conjunta. Yo creo que es algo que tenemos que construir entre todas las personas, no solamente entre las mujeres. Pero es cierto, y ahí está, que por nuestra educación, por el inconsciente colectivo que llevamos todas las personas dentro, se nos ha educado para que al hombre se le relacione más con la energía masculina, con la energía mal llamada masculina, con la energía yang, la acción, la fuerza, el no razonar mucho, todo esto, y que a la mujer se nos relacione con la energía mal llamada femenina, la energía yin, que es la de la intuición y la de pensarlo todo mucho. Y vuelvo a la educación. Hay que trabajar sobre el inconsciente colectivo a través de la educación, de los medios de comunicación, de la publicidad, para que todos esos estereotipos que nos han dicho tú eres así, tú eres asado, tu energía masculina, tu energía femenina, ahora la energía femenina es la que tiene que salir a la palestra, y no es un tema de energía femenina, de que sean las mujeres las que, porque hay muchos hombres, tú lo sabes, que tienen una energía femenina, una energía yin muy, muy cultivada, y mujeres como puedo ser yo, por ejemplo, con una energía yang, que es que no hay más que verme, ¿no? Muy enfocada a la acción y muy enfocada pues eso, a pararme menos, a reflexionar y centrarme más en hacer. O planteamos este tipo de medidas serias desde la educación y empezamos a ponerle cortapisas, no a la libertad de expresión de los medios de comunicación, pero sí se tiene que legislar esto. Tú no puedes... Ayer escuchaba, no me acuerdo cómo se llama esta youtuber tan famosa que habla muchísimo de política, que me encanta, súper inteligente, toca todos los temas y todo lo que toca es así morenita, no me acuerdo el nombre, pero ella decía que... Pues se me ha olvidado lo que decía, se me ha olvidado lo que te iba a decir, ¿él? Se me ha olvidado, y encima no vas a editar el vídeo y esto se va a ver. Pues se me ha olvidado lo que iba a decir. se va a ver. Se me ha olvidado lo que iba a decir sobre esta chica, creo que se llama Marta. Bueno, hay que tocar la educación, hay que ir a la base y no podemos seguir pensando que esto del feminismo es una lucha, que el hombre es malo. Las mujeres, en esta crisis concreta,
somos las más afectadas, y esto son estadísticas, y lo digo yo, no es que yo me lo haya inventado, en las estadísticas hay un montón de artículos escritos ya desde el 11 de marzo prácticamente, las estadísticas lo dicen, somos las más afectadas. Eso no significa que se nos tenga que dar prioridad, pero tenemos que empezar a priorizar, y en esto viene mucho el tema del minimalismo existencial, que a mí me gusta trabajar con mis clientas. Tenemos que empezar a priorizar qué es lo importante, porque ahora en esta crisis nos estamos dando cuenta, ¿no?, de que no hay suficiente material sanitario, que no tenemos infraestructuras para fabricar determinadas cosas, o que vamos un poquito a contrarreloj, porque ha habido deslocalización y nos las hemos llevado a otros países. Que científicas, científicos, biólogas, biólogos, gente muy interesante que podría estar trabajando en España en este momento, no está, porque se ha tenido que marchar a otros países años atrás, porque aquí no era reconocido su trabajo. Pero, y no quiero sonar demagoga, hay otras profesiones que siguen cobrando unos sueldos excesivos por un trabajo que realmente no aporta nada a la sociedad. Entonces, desde el Estado, desde el gobierno y de quien tenga que ser, esto es lo que decía esta chica ayer en el vídeo, que se pongan a trabajar de una puñetera vez, porque nosotros, bien corta de ellas, Tania Carrasco, ya estamos trabajando, haciendo lo que podemos, aportando nuestro granito de arena para conseguir salir de esta crisis mucho más reforzadas y reforzados. Y quien tiene que hacerlo está discutiendo entre sí, tirándose trastos a la cabeza, viendo a ver de dónde rascan votos para las próximas, en lugar de preocuparse realmente por lo que se tienen que preocupar. Entonces, hay que establecer prioridades. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué profesiones son las más importantes ahora mismo? ¿Cuáles son las más importantes? ¿Cuáles son las prioritarias? Que tienen que ver con la medicina, ¿no?, por ejemplo, con los cuidados, con asuntos sociales, las gerocultoras, que están muy mal pagadas normalmente, las mujeres que, aparte de tener un trabajo precario, como por ejemplo, considerado precario, mal pagado, que es limpiar casas, aparte de ese trabajo, tienen al cuidado mayores y su familia. Entonces, vamos a priorizar y vamos a empezar a darle importancia en partidas presupuestarias, o como, iba a decir, como coño quiera que se haga desde el gobierno. Yo no soy política, no puedo decirle, no me voy a sacar un máster ahora en política para asesorar a ningún político ni política, no es mi problema, o sea, no es mi tema. Pero creo que se pueden hacer las cosas de otra manera, y que ahí es donde estamos viendo ahora las diferencias. Salía un artículo hace poco sobre esto, ¿no?, las diferencias en cómo se ha gestionado la crisis en los países gobernados por hombres. Y estos artículos yo siempre los cojo con pinzas, ¿vale? No me los abandero y digo, fíjate el artículo que ha salido. Pero sí que, a ver, de la misma forma que no todos los hombres y todas las mujeres, yo qué sé, por ejemplo, coges a Merkel, ¿no?, aquí en Alemania, y es una tía que dirías, ahora voy a ser políticamente correcto, es mucho más tío que tía, ¿no? Sí. Pero sí que es cierto hostia, que hay una parte de ella, de lo que tú decías mal considerado, energía femenina, ¿no?, que seguro que está en la base de muchas de las decisiones que toma como líder, ¿no? Y esto marca una tendencia. Y todo esto que estabas diciendo, porque de hecho todas estas cosas que estabas diciendo, a mí mientras las ibas diciendo, ¿no?, me venía a la cabeza a todo el rato, pues lo que tú decías, ¿no? ¿A qué damos realmente importancia? ¿Qué es lo que realmente aporta? ¿Qué es lo que realmente nos ayuda, ¿no? Muchas de las cosas que estabas diciendo, por ejemplo, estaban relacionadas con el conservar, o sea, con aquel tipo de profesiones y de profesionales que están enfocados en la conservación de la vida, en la conservación del bienestar, en la conservación de todas estas historias, ¿no? Y esto forma parte de una de las características de la energía femenina, ¿no?, que de por sí, por ser madres, pues está abocada a esta conservación de la vida, dadoras de vida, conservadoras de vida, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, desde la perspectiva de que si quieres ni yin ni yang, ni masculina ni femenina, pero desde esta perspectiva, ¿qué crees que esta energía puede aportar de beneficioso a la situación actual y hacia el dónde nos dirigimos? Lo único que necesitamos, o sea, lo que aporta esta energía es lo único que necesitamos, y es amor. Tomar las decisiones desde el amor, ¿no? Esto que siempre hablamos, los que estamos en este mundillo, de que las cosas se pueden hacer desde el amor o se pueden hacer desde el miedo. Estamos viendo ahora claramente cómo tantísimas cosas se están haciendo desde el miedo,
Y igual desde el amor estarían hechas de una forma muy parecida, pero es lo que tú dices, ya no es quién las hace, no es si las hace el hombre o si las hace la mujer, es desde dónde las hacemos, cuál es la intención con la que queremos hacer lo que vayamos a hacer, el mundo que queramos construir a partir de ahora, que ojalá nos sirva. Es desde el amor, desde voy a pararme a establecer prioridades, pero no prioridades que me afecten solamente a mí. Tenemos que empezar a pensar como colectivo, porque la individualidad no nos está sirviendo. Esto no significa que todos tengamos que cobrar lo mismo, ¿no? En plan comunista y todo esto, no va por ahí el asunto. Pero sí tenemos que empezar a pensar en que esas prioridades nuestras tienen que afectar positivamente a la gente que tenemos alrededor. Desde ahí, desde tomar las decisiones desde el amor, es desde donde la energía femenina o las mujeres o el feminismo o como quieras, lo que te guste, o desde tu religión, tu filosofía, es desde donde podemos empezar a construir. Porque a mí me gustaría recalcar una cosita, y es que el feminismo, en esto que estamos hablando, en esto que nos ocupa, vale para todo. Vale para todo. Es un movimiento social, político, cultural. Hay ecofeminismo, ciberfeminismo, feminismo de la igualdad, feminismo de la diferencia. O sea, el que no te gusta uno, tienes un amplio abanico para elegir. Y bien entendido, todo está sustentado desde el amor. Me gusta quien lo entiende mal o quien lo practica de otra manera o quien no sabe realmente, no ha estudiado. Es como escoger tu libro, tampoco tiene mucho misterio. No ha estudiado qué significa feminismo. El feminismo es igualdad de oportunidades entre todos los seres, siempre desde el amor por esa igualdad, porque todas las personas podamos acceder a los mismos recursos, a las mismas oportunidades, podamos tener salarios parecidos si ejercemos el mismo trabajo, todo este tipo de cosas. Entonces, las prioridades que tiene el feminismo son esas, es que todas las personas podamos tener las mismas oportunidades, afectar positivamente al colectivo. Desde ahí se puede hacer de todo. Desde ahí se puede actuar en política, se puede actuar en economía, se puede actuar en cultura, se puede actuar en sanidad, se puede actuar de todas las maneras. Pero bueno, mientras no sigamos pensando que esto es una lucha de hombres y mujeres, o que la mujer ahora tiene más que aportar, o que es que los gobiernos que han sido liderados por hombres, por supuesto, lo que has dicho tú antes, ¿no? Hay grandes diferencias, como la ministra de Noruega, la primera ministra de Noruega, por ejemplo, que se sentó delante de la pantalla de televisión a explicarles a los niños, solamente con los niños no estaban permitidos que hubiesen padres con ellos, a explicarles a los niños qué estaba pasando y a cómo tranquilizarles. ¿Quién ha hecho eso? ¿En qué país se ha visto eso? ¿A qué hombre se le hubiese ocurrido eso? No, es que esto lo hace una madre. Esto lo hace una madre. Claro, efectivamente. Entonces, yo creo que si fuésemos todos mucho más juntos, sería muchísimo mejor. Dejásemos de establecer... El feminismo no es para establecer diferencias, para establecer prioridades. Si está claro, como tú decías antes, que la prioridad siempre son las personas que nos cuidan. Las personas que cuidan de la vida de otras personas. Esa debería ser la prioridad. Y después de eso, hablamos y establecemos partidas presupuestarias para otras cosas. Pero no puede ser... A la vez de esto, es que esto que estás diciendo, las personas que cuidan de la vida de otras personas, la mayoría de personas que cuidan de la vida de otras personas son mujeres, ¿no? Entonces ya te dice mucho bueno, esto que estabas diciendo, ¿no? El hecho de ser el colectivo, uno de los colectivos más menospreciados, ¿no? Por lo tanto, una de las maneras de funcionar en este mundo menos valoradas también, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿Crees que podría ayudar? Es que no lo sé, a mí yo no me considero feminista, pero o sea, yo combrego con todo lo que estás diciendo, ¿vale? A mí lo único que me rechina de este tema, y tampoco vale la pena aquí que entremos en una mega discusión porque tampoco va de esto, me pregunto hasta qué punto se le puede llamar feminismo a una cosa que nos incluye a todos. ¿Sabes qué quiero decir? Porque es como antes, por ejemplo, decías, no sé bien cómo era la pregunta que te he hecho la pregunta de ¿qué crees que puede aportar esta energía, ¿no? Y tú decías, lo único que necesitamos, ¿no? Que es amor. Y lo primero que he sentido dentro de mí es, hombre, pero si lo único que necesitamos es la energía femenina,
porque la energía masculina también está ahí. ¿Sabes qué quiero decir? Entonces, y lo mismo me pasa con el feminismo. Si el feminismo es todo, ¿no? Si el feminismo es toda esta inclusión, ¿qué lugar tiene la energía masculina dentro del feminismo? ¿Sabes qué quiero decir? Y me pregunto, ¿no sería quizá más interesante encontrar un concepto, un contenedor en el que realmente todo el mundo se pudiera incluir ahí dentro, que ya la palabra no determinara o ya no hablara más de un tipo de un tipo de energía que de la otra? ¿Sabes a qué me estoy refiriendo? Sí, totalmente. Te entiendo perfectamente. Pero es que esto viene de muy atrás, cuando sí era necesario que se llamase feminismo. ¿Vale? Porque fueron las mujeres las que lo iniciaron, las que mayoritariamente estaban luchando, eso sí era una lucha encarnizada por sus derechos, las que murieron por el camino y las que sí, muchos siguen muriendo, etc. Pero cuando hablo con otra gente, ¿no? Con discursos como el tuyo, a mí también me nacen cosas. Es una forma de verlo. Solamente hay que cambiar la percepción de verlo. Nació con esa palabra, igual que cuando hubo este debate, cuando se empezó a aprobar los matrimonios homosexuales y había este debate de que no se podía llamar matrimonio. ¿Qué mierda más dará? Que se llame matrimonio, o que se llame perimonio, o que se llame pulimonio. Unión de hombre y hombre, o de mujer y mujer, o como sea. Por esto da igual. ¿Qué más da como se llame? Sí, ayuda a que juntos podamos hacer el mundo un mundo mejor. Claro. Si alguien encuentra otro nombre y lo acuña, oye, pues perfecto, yo tiraré para allá. Pero si alguien encuentra otro nombre y lo acuña, se nos olvida de dónde viene esto. ¿Y quién hizo las mayores contribuciones? ¿Y quién se dejó la vida? ¿Y quién ha llevado a que ahora nos podamos plantear que esto se puede llamar de otra manera? Entonces es un tema muy, muy delicado. Y a mí me gusta hablar con mucho respeto y me encanta cuando me puedo sentar con alguien que igual no piensa lo mismo que yo y podemos hablar tranquilamente del tema. En relación a esto, y ya no solo al hablar, ¿no? Antes hablabas de educación también. ¿Cuál crees o cuáles crees que son las vías para que esta energía, yo creo que ya de por sí está sucediendo, ¿no? La energía de lo que llamamos femenino cada vez está llegando más a este mundo, entre otras cosas porque la prevalencia de la energía masculina nos ha ayudado a hacer mucho, ¿no? Pero también por el camino hemos destruido muchísimo y si seguimos así está claro que nos vamos hacia un mundo en el que no vamos a estar ahí. Entonces es imperante que exista ese equilibrio, que la energía de lo femenino ocupe el espacio que debe ocupar, tanto a nivel de humanidad y de sociedad como a nivel interno, ¿no? ¿Cuáles dirías? Has hablado de la educación, ¿no? Otra de las cosas es lo que estamos haciendo ahora mismo, hablar, poder conversar sobre esto. Pero más allá de esto, ¿cuáles dirías que son las herramientas individuales que cada uno de nosotros podemos tener para ponernos en contacto con esta energía? Y eso va tanto para mujeres como para hombres. ¿Cuáles dirías que son las herramientas o las llaves que pueden permitir abrir las puertas de esta energía en nuestro interior? Para empezar, creo que tendríamos que cuestionarnos todo lo que nos rodea tal y como lo conocemos ahora. O sea, tú te haces preguntas a ti mismo, ¿no? Tú me escuchas hablar y te van surgiendo preguntas, ¿no? Sientes con la cabeza todo el rato, vas generando tus propias ideas y tus propias... Después hay que también tener la capacidad de cuestionar eso que te ha surgido. ¿Por qué? Como cuando alguien te hace el espejo, ¿no? ¿Por qué me estoy pillando este cabreo si esta persona no me ha hecho nada? Pues bueno, pues porque me refleja lo que sea, ¿no? Entonces, tenemos que ser un poquito más críticas y críticos con nuestro propio pensamiento y con cómo entendemos las cosas a día de hoy. Mi forma de ver el feminismo, por ejemplo, ha evolucionado mucho con el tiempo de los años a base de yo hacerme preguntas o de mis propias vivencias o de cómo podía afectar mejor o peor a mi entorno y a las personas. ¿Qué cambio quería hacer yo en el mundo? Entonces, tener un pensamiento más crítico creo que nos ayudaría mucho. No más crítico de te critico o me critico a mí mismo, sino de poder analizar lo que consideramos realidad, porque tú y yo sabemos que eso de las realidades es muy relativo, y ver cómo con tu ejemplo y tu vida puedes aportar positivamente al resto.
Y a mí, que me gusta mucho simplificar, creo que hace falta poco más. Porque, fíjate, aunque tuviésemos los políticos más machistas del mundo, ¿vale? O más sanguinarios, o más dictadores, aunque tuviésemos una educación súper precaria, aunque tuviésemos una sanidad que no tiene recursos, si cada una de las personas que estamos componiendo la sociedad o este mundo hiciésemos las cosas pensando cómo podemos aportar positivamente al resto, no haría falta ni cambiar los libros de texto, ni decretar leyes. Yo lo hablaba hace poco con alguien a raíz de alguna cosa de estas de feminismo. No es que esta ley, yo digo, a mí me da igual la ley, o sea, a mí no me hace falta tener una ley para no matar a mi compañero. A mí no me hace falta tener una ley de violencia de género para no matar a mi novio, no me hace falta tenerla. O no me hace falta tener unos libros del cole, ¿no? Unos libros de biología para enseñarle a alguien lo que es una vagina, lo que es un pene o cómo funciona la reproducción. Entonces, si cada uno, en lugar de pensar siempre en cómo va a resolver esto el gobierno, ¿no? Que es muy importante y son los que tienen la máxima responsabilidad y los que se tendrían que estar poniendo las pilas, pero luego ya está también la responsabilidad individual y yo creo que tendríamos que ser un poquito más conscientes de esto, de qué podemos hacer cada una y cada uno de nosotros por aportar nuestro granito de arena para que esto o cualquier crisis se solucione y podamos, como tú dices, convertir esto en una oportunidad para desde aquí construir un mundo mejor. ¿He respondido a tu pregunta? Sí, yo creo que es una guinda, porque además estamos llegando al final de la entrevista. Creo que es una manera muy bonita de terminar. Es un mensaje muy claro y fácil de comprender, yo creo. Y además resueno mucho con esto. Que estaba pensando mientras hablabas, me venía a la cabeza no sé dónde lo leí, pero esta manera de funcionar de no sé qué tribu de América del Norte, una tribu india de América del Norte, de antes de la colonización, que decía, era un texto de estos del el cabo, el jefe de la tribu, ¿no? Y lo que venía a decir es que no tomaban ninguna decisión que no vieran que podía ser beneficiosa para las 7 generaciones siguientes, ¿no? Y normalmente muchas de estas tribus nativas, más allá de que el hombre tuviera más poder que la mujer, todo lo que fuera, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que en muchos casos había esta conciencia de conservación, ¿no? De hecho, mira, ahora me está viniendo a la cabeza Javier García Campayo, que es otro de los ponentes de este congreso, que hablaba precisamente de que las tribus norteamericanas eran unas de las civilizaciones que con más conciencia plena habían vivido en este mundo a nivel de sociedad, ¿no? Y ahora me da gracia porque lo ligo con todo esto, ¿no? La conciencia plena, vivir en conciencia, te lleva casi por consecuencia lógica a tener un buen equilibrio dentro de ti, o un equilibrio dentro de ti entre la energía masculina y la energía femenina, por lo tanto un equilibrio que es, como tú decías, si cada individuo lo tiene, al final se acaba trasladando a la sociedad en la que vive, ¿no? Y como aspecto a destacar, ¿no? Pues que una sociedad como esta, que se puede decir que era una sociedad consciente, ¿no? Una de las cosas que tenían en cuenta a la hora de tomar decisiones era precisamente esto, ¿no? Cómo podían afectar a las 7 generaciones siguientes, lo cual es esto que tú estás diciendo, ¿no? Cómo puedo aportar al mundo algo que sea provechoso y beneficioso llevado a la sociedad entera, ¿no? Imagínate cómo sería nuestro mundo si todos tomáramos decisiones pensando en las próximas 7 generaciones, ¿no? Que a la vez también es la perspectiva de la madre, ¿no? Es la perspectiva así en arquetipo, ¿no? Es la perspectiva de la madre. Cómo tomo una decisión que beneficie a la conservación de la vida en todo mi entorno, ¿no? Es muy emocionante pensarlo. A mí se me saltan las lágrimas, ¿no? Escuchar lo que dices y de pensar que pudiésemos conseguirlo. Hombre, perdona, di. Ayer leía un artículo de una activista feminista mexicana de 16 años, ella escribe libros desde los 9, y decía que era todo muchísimo más sencillo, que realmente se trataba simplemente de esto, ¿no? De poder contribuir
positivamente con tu granito de arena, intentando no convertir las luchas en algo con intereses propios que solamente vienen del ego, que no vengan del amor, ¿no? Ostras, es que a ver, nadie sabe lo que va a pasar, ¿no? Pero yo creo que lo que sí que está claro es que si lo conseguimos como humanidad, si conseguimos seguir sobreviviendo en este mundo, es a través de un equilibrio y desde luego de poner esa energía, de poner las dos energías en el lugar en el que le toca. Porque ahora mismo la cosa está así, durante mucho tiempo estaba así, yo creo que ahora nos hemos ido acercando, y ahora estamos en un punto, ahora mismo además, y esto no tengo ni idea, no tengo ninguna prueba ni científica ni número en relación a lo que estoy diciendo, pero me da la sensación que como humanidad estamos ahí. Y si ahora somos capaces de hacer clic, ¿sabes? Hostia, otro gallo va a cantar, otra gallina va a cantar, ¿sabes? O los gallos y las gallinas van a cantar juntas, tío. Todos van a cantar, todos van a cantar. Todos van a cantar, no, de verdad. Hostia, creo que puede ser muy bonito, Y para la energía masculina también un descanso. Liberador. Sí. Liberador, hay que quitarle peso a esa energía masculina tan... Sí. Porque lo ha habido y es un peso que para llevarlo también manda cojones, ¿sabes? Entonces, poder poner esto en su lugar creo que es fundamental para todos internamente y para todos externamente, es fundamental. Y creo que vamos en esa dirección, a ver si lo conseguimos, pero desde luego creo que vamos en esa dirección. Bueno, este congreso ya es un gran paso. Sí. Ojalá mucha gente lo vea y pueda ver las cosas desde otra manera. Mira, es una de las cosas que, bueno, te lo decía antes de empezar a grabar, ¿no? Que tengo la sensación hostia, y aquí se va a ver, ¿no? Gente muy distinta de muchos ámbitos distintos, que al final, en esencia, todos están hablando de lo mismo. Porque esto que estabas diciendo tú, ese cambio interior, ese empieza por ti, y con cosas muy, muy, muy sencillas, es uno de los ejes vertebradores de todas las entrevistas que estamos haciendo, ¿no? Y vosotros, cada uno de los ponentes que estáis aquí, sois la viva imagen de que esto es posible. Y si esto es posible en vosotros, es posible en todos. Y de hecho es que todos lo llevamos dentro. Tiene que ver con eso, con tomar la decisión, con ponerle conciencia a todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Que es otra de las cosas que decía la página del Congreso, aprender a poner más conciencia a todos los ámbitos de tu vida. Al final de eso va. Y en relación a la energía masculina y femenina, pues si le pones más conciencia a todos los ámbitos de tu vida, una de las cosas que sucede es que la energía masculina y femenina dentro de ti se equilibra y como consecuencia empiezas a expandir este equilibrio a tu alrededor, ¿no? Aportando tu granito de arena. Que no podemos estar, o sea, una energía no puede estar sin la otra. Si lo si lo relativizamos, la mujer no puede estar sin el hombre no puede estar sin la mujer. O sea, tenemos que empezar a pensar lo que hablábamos antes, ¿no? Como colectivo. ¿Qué es lo que necesitamos como colectivo? Y dar prioridad a los trabajos que la tienen que tener. Si es que es mucho más sencillo. Claro, como todos, normalmente funcionamos por intereses comerciales, por eso nos va como nos va. Entonces hay que empezar a pensar desde otro lugar. Es que mira, y ya terminamos porque es que ya me viene la siguiente entrevista, que una de las cosas, de los ponentes de este congreso es Daniel Gavarró, que si no lo conoces es una persona que te recomiendo muchísimo, y él habla de un concepto que me encanta. Tiene un libro que se llama Revolución sin enemigos, de hecho es el nombre de la ponencia que ha hecho, y en este libro él habla de que vivimos en un sistema económico en el que el objetivo, la prioridad es el beneficio económico, ¿no? Y decía, básicamente esto lo que quiere decir es que el dinero es más importante que las personas. Y al final, el cambio es un cambio muy simple. Se trata de que donde está el dinero, pongamos a las personas. Donde está el beneficio económico, pongamos el bienestar de las personas. Que es un poco el mismo método de toma de decisiones que te contaba de las tribus indias, ¿no? Si pones por delante el bienestar de las personas, si pones por delante este granito de arena que pueda beneficiar, ese amor que pueda beneficiar a los otros, es que al final es tan simple como esto, ¿no? Desde ese espacio interno, todo tiene una solución. Desde este espacio interno todo tiene una solución. Si el objetivo es otro que no es el bienestar de las personas, ahí la cosa ya cuesta mucho más, obviamente. Tiene que ser súper frustrante
para la gente que se dedica a la medicina o a la ciencia, ¿no? A investigar. Tiene que ser muy frustrante ver cómo cobras un mojón por el trabajo que haces y encima no se te valora. O sea, que yo me largaría también. O sea, y como otras profesiones que no nos aportan absolutamente nada, cobran sueldos desmesurados. Es que no tiene sentido, no tiene sentido. Directamente no tiene sentido y hay que cambiar esto ya. Totalmente. Bueno, Tania, lo tenemos que dejar aquí. Os recuerdo que Tania nos va a dejar, bueno, aquí debajo del vídeo de la entrevista vais a encontrar un botoncito que os lleva a la ficha de Tania, vais a encontrar una pequeña bio suya y además los links a la clase esta a las clases de pilates y yoga que están haciendo, link a su web, revolucionate.com, y también que me has dicho que nos dejabas también el regalo que hay en la web de cómo superar el síndrome de Superwoman, que es el tipo de mujer al que yo siempre mujeres con mucha energía yang y que necesitan también conectar un poquito con la energía yin para que entiendan qué les puede estar pasando y cómo crecer un poquito más. Buenísimo. También deciros, porque conozco bien su proyecto, que el proyecto de Tania no es un proyecto solo para mujeres, o sea que hombres que tenéis ganas de profundizar en todo esto, por favor, iros ahí porque vais a encontrar mucha información de valor que os va a poder, que os va a ayudar a avanzar en este tema. Tania, muchísimas gracias por este rato compartido, ha sido un placer. Un abrazo enorme. Un abrazo a todos, os agradezco mucho también que hayáis compartido este rato con nosotros y nos vemos en la próxima entrevista. Chao, chao. Adiós, Tania, que vaya bien. Adiós, cariño.